Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo encuentro que hemos preparado para toda nuestra comunidad GEART, donde traemos un ciclo de seminarios o un seminario en especial, donde vamos a aprender cuáles son esos perfiles que requiere la entidad de la Fiscalía para todas esas personas que deseen concursar y sepan muy bien a qué se van a presentar en esta ocasión. Primero que todo, para empezar, les damos una calurosa bienvenida a todas las personas que nos están acompañando y queremos que por favor nos confirmen el audio para saber que nos están escuchando adecuadamente. Le damos una bienvenida a Carlos, a Oscar, a Alexis, a Lady Liliana, a Lorena. Buenas tardes, bienvenidos todos. María Fernanda nos confirma el audio y dice que se escucha bien. Camilo también, Lady, perfecto. Bueno, como bien saben, hemos realizado o venimos preparando unos seminarios sobre el concurso de la Fiscalía General de la Nación, donde abordamos todos los temas necesarios para que nuestra comunidad GEAR pueda presentarse y realizar un proceso de selección adecuadamente, de forma detallada. Hemos venido dándoles algunos tips, algunos consejos y formándolos para que se preparen bien sobre esto. A las personas que nos están acompañando en Zoom, los invitamos a encender sus cámaras para hacer este encuentro un poco más cercano. A las personas que nos están acompañando en Facebook, los invitamos a dejar su like y me encanta para saber que este encuentro les está gustando y que les sigamos trayendo más seminarios donde ustedes puedan formarse, como les decimos, para la vida. Como lo hemos recalcado anteriormente, esta es una formación no solo para el concurso, sino para toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, en el transcurso de esta transmisión, a las personas que nos están acompañando en Zoom, les van a salir algunas encuestas, solamente seleccionan la opción que ustedes consideren más adecuada e inmediatamente ese recuadro de diálogo de esa pregunta desaparecería, ¿de acuerdo? Entonces, para hoy traemos lo que es el seminario sobre los perfiles que busca la Fiscalía, que busca la entidad y vamos a dejar a dar claridad al respecto. A quienes nos estuvieron acompañando en el seminario anterior donde describíamos lo que era la entidad, lo que era la Fiscalía, ya sabrán o tendrán una noción de cuál es nuestro invitado el día de hoy. Para hoy tenemos a un invitado de lujo que nos estuvo acompañando y dando una descripción de lo que es la entidad, el profesor Giovanni Armando García Marín. Como les comenté anteriormente, es especialista en Derecho Administrativo y magíster en esta misma área y actualmente ejerce como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Él nos trae entonces un rico seminario, los invito a tomar su nota de apunte, su lapicero para que y estén muy atentos porque esta información va a ser necesaria y les va a ayudar a elegir esa vacante o esas dos vacantes a las cuales se van a presentar en este concurso. Quienes tengan alguna duda sobre lo que es la entidad pueden buscar el seminario del lunes en nuestros canales, ya sea YouTube o Facebook, ahí lo encontrarán en la sección de videos. Y quienes deseen saber entonces o ver el otro seminario donde repasábamos algunos otros temas, también lo pueden ver, que es el del martes con Valeria Hernández, abogada experta en temas de empleo público y concursos de méritos. Sin más preámbulo, le damos entonces la bienvenida al profesor Giovanni, que nos va a dictar el seminario de hoy. Pero antes, queremos darle un agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando. Sabemos que en este momento está jugando la selección y eligen, en este caso, la formación, porque están pensando en ese empleo público que tanto desean, entonces ya habrá más tiempo para asistir a esos partidos que le restan a la selección. En este momento, entonces, les damos ese agradecimiento por acompañarnos y estar comprometidos con su futuro. Sin más preámbulo, entonces, y qué pena extenderme, le damos la bienvenida y la entrada al profesor Giovanni, un invitado de lujo. Profesor Giovanni, ¿cómo está? Profesor, no le escuchamos. No sé si de pronto tenga el audio apagado, el micrófono. Tranquilo. Mientras tanto, entonces, recuerden las personas que nos están acompañando en Facebook que pueden compartir la transmisión para que en sus perfiles
tengan esta transmisión y puedan repasar o revivir algún tema específico, en especial de los niveles, que hoy vamos a hablar sobre eso. Entonces los invitamos a compartir para que puedan acceder a esto en el momento que lo deseen. Mientras el profesor Giovanni se prepara, les comento que también venimos preparando algunos o estamos llevando a cabo un ciclo también de seminarios del concurso docentes. Ayer iniciamos con la primera clase sobre razonamiento numérico y están invitados el próximo miércoles, los próximos 3 miércoles a esas próximas 3 clases, 2 para público en general y la cuarta para estudiantes que tienen el curso docentes. Profesor Giovanni, Sí. ahora sí, profesor, Muy bienvenido, bien, ¿cómo está? bien, muchas gracias. Buenas tardes para usted, para todos los que nos acompañan entonces en esta tarde. Como bien decía usted, muchos están haciendo el esfuerzo, lo estamos haciendo varios y no estamos en otras actividades. Bueno, entonces, como bien se dijo por parte del compañero en esta oportunidad, vamos a hablar en esta ocasión ya pues de lo que son los perfiles que está requiriendo la Fiscalía General de la Nación para esta que se viene en breve. El pasado lunes estuvimos hablando como para hacer un breve recuento de lo que eran entonces las funciones y deberes de la Fiscalía General de la Nación desde la parte constitucional y legal, ¿sí? Ya entonces hoy daremos una complementación hablando desde esos perfiles que busca la Fiscalía para esta convocatoria, de lo cual tendríamos que iniciar hablando de que hay varios niveles para estos perfiles: nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial. En este orden de ideas, entonces, empecemos a conversar un poco de lo que tiene que ver con los profesionales. Entonces, la Fiscalía General de la Nación necesita, o bueno, está requiriendo unos perfiles específicamente. Cuando hablamos del nivel profesional, encontramos que se está requiriendo personas con título profesional en administración pública, ¿cierto? Muchas personas han recibido esta formación en diversas universidades. Es muy reconocida la ESAP para este tema de lo que es la administración pública. También título profesional en administración financiera, administración de sistemas informáticos, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, sistemas de información, ingeniería de sistemas de información, sistemas de información y documentación, estadística, derecho, derecho y ciencias políticas. Hay una fusión en algunos títulos: profesional en criminalística, profesional en investigación criminal, gerencia de la seguridad y análisis sociopolítico, economía, economía y finanzas internacionales, comercio exterior, finanzas, finanzas y relaciones internacionales, ciencia política y gobierno, ciencia política y relaciones internacionales, ciencia política, gobierno y relaciones internacionales y título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Entonces, si observamos, hay múltiples perfiles que se están requiriendo para el nivel profesional, ¿sí? Pues ya cada uno de los interesados pues sabe en este orden de ideas si aplica para uno de estos perfiles. Pero también, como se dice, el título de posgrado en áreas afines. Bueno, para esto se requiere entonces no solamente contar con el título, sino que también se cuente con
con lo que es la matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley, ¿sí? Las diferentes profesiones, en algunas de ellas otorgan una tarjeta profesional, en otras simplemente el registro profesional, y en ese orden de ideas entonces se requiere que se cuente no solamente con el título, sino con ese registro o matrícula o con esa tarjeta profesional. Ahora bien, hay unos requisitos que son transversales para este nivel profesional, es decir, requisitos que se exigen de una forma común para todas estas profesiones. Vamos a mencionarlos a continuación. Título de posgrado en la modalidad de especialización, y entonces aquí encontramos ya lo que son los tiempos, ¿sí? Es decir, hablamos de 3 años de experiencia profesional o viceversa. Es decir, aquí ya vienen lo que se llaman las equivalencias, ¿sí? Que en algunos casos se tienen en cuenta esos títulos de posgrado para que se tenga en cuenta, digamos, como un equivalente de la experiencia. Entonces, cuando hablamos aquí de que se requiere, digamos, 3 años de experiencia profesional, podrían suplirse esos 3 años de experiencia profesional con ese título de posgrado que tenga esa cantidad de tiempo en cuanto a su duración en la etapa de formación. Entonces, algunas personas cuentan con varios posgrados y esos posgrados se podría hacer una sumatoria para mirar su equivalencia, si acaso se fuera a presentar como, no como experiencia, sino como equivalente, ¿sí? En este sentido, entonces tendríamos que hablar también de que se debería acreditar para este caso el título profesional. Es decir, no es que esté cursando esa especialización, sino que ya tenga la certificación de haberla terminado, de haberla aprobado, ¿sí? Asimismo, sería otra alternativa o el título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre que esa formación profesional sea afín con el cargo al que se aspira, ¿sí? Y esto enfocado en las funciones, ¿sí? Afín al cargo en cuanto a las funciones del mismo. Y asimismo que se haya terminado y aprobado los estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el respectivo empleo, ¿sí? Siempre y cuando esa formación profesional sea afín a esas funciones del cargo. No obstante, se requiere asimismo un año de experiencia profesional. En ese orden de ideas, entonces, podríamos observar que también se podría presentar para este tipo de experiencia título de posgrado en la modalidad de maestría, y esto sería entonces ya por 4 años de experiencia. O sea, ya el título de magíster sería un equivalente por 4 años de experiencia. Entonces sería presentarlo uno o presentarlo otro, ¿sí? Y en este orden de ideas, entonces también se podría presentar título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando esa formación sea afín con las funciones del cargo igualmente. Entonces aplica lo mismo en cuanto al posgrado a nivel de especialización como en maestría. La diferencia aquí sería entonces el equivalente por el tema de la experiencia. En la modalidad de especialización serían 3 años y en la modalidad de maestría 4 años. Sería entonces como quien dice los equivalentes.
Asimismo, tendríamos que hablar que este nivel profesional, entonces, requiere de que se haya terminado y aprobado esos estudios adicionales, ¿sí? Que se presenten como adicional al requisito del respectivo empleo, siempre y cuando esa formación profesional sea afín con las funciones del cargo y vuelven a exigirnos un año de experiencia profesional, dado que se presente pues entonces ese título afín a las funciones del cargo a que se aspira, adicionándole un año de experiencia profesional. Ahora bien, también está la posibilidad, dentro de estos requisitos, del título, de empezar título de posgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado. ¿Y esto a qué nos equivale? A 5 años de experiencia profesional. Entonces, en la equivalencia sería de 5 años, porque se está pidiendo una experiencia de 5 años. Entonces, cuando en ese cargo se exige una experiencia de 5 años y la persona tiene un doctorado o un postdoctorado, si no tiene la experiencia, se le vale como equivalente ese título de posgrado, ¿sí? Y ese título de posgrado, entonces, debe ser acreditado ese título profesional para que se le tenga en cuenta, como dije hace un momento, para el nivel de especialización, de maestría, asimismo aplica con el tema del doctorado y del postdoctorado. Entonces, en este orden de ideas es muy interesante observar de que no solamente la experiencia, porque muchas personas no cuentan con la experiencia, pero sí tienen los títulos. Entonces, habría que mirar, de acuerdo con cada uno de estas profesiones que mencioné hace un rato, que si ustedes cuentan con el título y asimismo podrían aplicar por cuanto es el nivel profesional que se requiere, pero adicional a ello, digamos, tienen X tiempo de experiencia en la profesión, pero a esto podemos agregarle, por decir algo, que tienen especialización o maestría o doctorado, postdoctorado, pues se podría mirar entonces si se alcanza a cumplir con la experiencia. De lo contrario, se podría cumplir con el equivalente del título de posgrado, sea en especialización, en maestría, doctorado o postdoctorado. Bueno, entonces, continuando aquí en este orden, tenemos que mirar lo que son las áreas de trabajo de los profesionales. Es decir, esas vacantes que hay para el nivel profesional tienen unas áreas de trabajo para esos profesionales que van a aspirar a ocuparlas por el concurso de méritos. Entonces, primero que todo tenemos que hablar que hay vacantes para fiscal delegado, ¿sí? Investigador experto, profesional especializado, policía judicial, profesional de gestión. Y vamos a observar entonces cada una de estas. Cuando miramos esta área del fiscal delegado, tenemos que mirar los requisitos mínimos de estudio. Requisitos mínimos de estudio. Entonces, el primero que se nos menciona es el título de formación profesional en Derecho, y esto tiene que contar, nos dice pues la convocatoria, digamos que con matrícula o tarjeta profesional. Realmente se le otorga a los abogados la tarjeta profesional, inmediatamente cumplen con el requisito de grado y demás documentos que se deben radicar en el Consejo Superior de la Judicatura.
Entonces, en este caso, esa persona que aspira a ser fiscal delegado le exigen como requisito mínimo ser profesional en derecho. Luego le piden un requisito mínimo de experiencia y es de 4 años de experiencia profesional. 4 años de experiencia profesional. Luego, estas vacantes de fiscal delegado tienen un propósito principal. Y ese propósito principal es tanto como decir un propósito general, que ya luego nos lleva a observar la especificidad del cargo. Entonces, cuando hablamos de ese propósito principal, nos dice la convocatoria en cuanto a los requisitos de que el propósito principal es ejercer la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan la característica de un delito ante los jueces especializados. Entonces, cuando miramos que es ante los jueces especializados, inmediatamente entendemos que ese fiscal delegado será fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado. Asimismo, como el propósito principal adicional a esto es contribuir al desarrollo e implementación de la política criminal del Estado colombiano de acuerdo con la Constitución y la ley. Entonces, muy seguramente, en el ejercicio de las funciones, a la unidad que pertenezca ese fiscal delegado ante los jueces penales de circuito especializado, va a tener que hacer algunos aportes para el desarrollo e implementación de la política criminal. O sea, que no solamente digamos que una vacante de operación, sino también de aporte para creación. Me parece muy importante mirarlo desde ese punto de vista. En este orden de ideas ya entonces encontramos que aparte del propósito principal, que es como lo general, venimos a observar lo que son las funciones esenciales de ese fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado, que es las vacantes que aparecen acá en cuanto al nivel profesional, entre otros. Entonces, una de esas funciones esenciales es investigar. ¿Investigar a quién? Ahí es la pregunta. ¿Investigar a quién? A los presuntos responsables de haber cometido un delito en el marco de la normativa vigente, es decir, conforme con las leyes preexistentes a la comisión del delito. Entonces encontramos que la primera función de ese fiscal sería investigar. En segundo lugar, acusar como segunda función principal, acusar. Entonces, la acusación es siempre y cuando haya lugar. ¿A quiénes? A esas personas que investigaron o que se investigaron como presuntos autores o partícipes de la realización de la conducta punible. Entonces, miren que esto se va, digamos, desarrollando por etapas. Primero se investiga y de llegarse, digamos, a tener unos elementos suficientes que vinculen a esas personas presuntamente responsables de esa conducta punible que se investiga, entonces ya pasaría a una segunda etapa que sería la de la acusación, siempre y cuando haya lugar a ello. ¿A quiénes? A los presuntos autores o partícipes de las conductas punibles cuyo juzgamiento está atribuido a los jueces penales de circuito especializado, de acuerdo con las normas vigentes al momento de iniciarse esa investigación penal, para poder pasar entonces a la etapa de la acusación.
Otra función especial para este fiscal delegado ante los jueces de secreto especializado sería entonces contribuir en el desarrollo e implementación de la política criminal. ¿Y esto es con qué fin? Con el fin de mejorar el desarrollo del ejercicio de la acción penal y de acuerdo con las normas vigentes. Entonces miren que no solamente es un ejercicio profesional operativo, sino que va un poco más allá porque se le permite y a su vez se le impone como función a ese fiscal delegado contribuir, o sea, hacer sus aportes, ¿sí? Para el desarrollo de la política criminal del Estado colombiano. Y miren que esto tiene unos fines muy interesantes y es para contribuir con el mejoramiento del desarrollo del ejercicio de la acción penal. Es decir, buscando que ese ejercicio profesional vaya cada día encaminado al mejoramiento, ¿cierto? Sabemos pues de que en el diario vivir no escuchamos muy buenas, o la sociedad quizás no tenga una muy buena impresión de lo que es el ejercicio judicial o del ejercicio de la investigación penal. Pero para eso se le da entonces la participación a estos fiscales delegados para que también hagan sus aportes para lo que es la construcción y la implementación de esas políticas criminales, encaminado todo esto al mejoramiento del desarrollo de esas investigaciones, de ese ejercicio de la acción penal, y todo esto con fundamento en las normas vigentes, ¿sí? En cuarto lugar, como función principal, también encontramos para este fiscal delegado ejecutar las directrices del fiscal general de la nación. Y esto con fundamento o en virtud del principio de unidad de gestión. Es decir, la Fiscalía General de la Nación es una sola, aunque tenga un grupo de trabajo muy grande liderado por el Fiscal General de la Nación. No obstante, todas las directrices y todas las directivas que indique el Fiscal General de la Nación debe aplicarlas este fiscal delegado por el principio de unidad de gestión. Unidad de gestión que refiere a lo que es el trabajo en equipo, el desarrollo de las gestiones en equipo y obviamente conforme con el nivel jerárquico existente de la Fiscalía General de la Nación, reitero, liderada por el Fiscal General de la Nación y en segundo lugar por el Vicefiscal General de la Nación. Otro de estas funciones específicas del fiscal o de este perfil de fiscal delegado es resolver las acciones constitucionales y administrativas que se invocan ante su despacho. Entonces, cuando mencionamos esas acciones constitucionales, estamos hablando en principio de todos esos mecanismos constitucionales que se utilizan para garantía de los derechos fundamentales o de los derechos de segunda generación, que serían ya los económicos y sociales. Entonces, en este orden de ideas, es probable que al despacho del fiscal lleguen este tipo de acciones, la regulación de tutela, por ejemplo, y entonces en ese orden de ideas tendrá el fiscal la responsabilidad de dar respuesta o de resolver esa acción constitucional que se presente o que se invoquen ante su despacho. Mencionan también aquí las acciones administrativas, digamos, alguna acción interna o entre las mismas entidades del Estado, o asimismo por solicitudes que les lleguen, puede ser vía derecho de petición. Y esto siempre va a ser resuelto
mediante los procedimientos establecidos para tales efectos y conforme con las normas vigentes. También tiene la responsabilidad o la función de decretar o solicitar las preclusiones de la investigación a su cargo en los casos establecidos según la normativa vigente, es decir, siempre y cuando se encuentre esa investigación, digamos, en el marco de las causales que dan lugar a que se precluya la investigación. En ese orden de ideas, entonces tendría el deber funcional de presentar o decretar esas preclusiones, ¿sí? También tendría como función especial solicitar o decretar las medidas de aseguramiento o medidas cautelares en los casos que haya lugar. Entonces, obviamente que estas solicitudes las elevaría ese fiscal delegado ante los jueces penales de circuito especializado. Y estos jueces tienen como competencia el juzgamiento de unos delitos muy específicos, de acuerdo con la Ley 906 de 2004, que es el Estatuto Procesal Penal. Asimismo, tiene como función principal ese fiscal, entre todas las que he mencionado, verificar la aplicación de los procedimientos de cadena de custodia en cumplimiento de la normativa vigente. Es decir, verificar de que el procedimiento legal establecido para la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que se recauden para el proceso de investigación penal, entonces el fiscal delegado, que se menciona aquí como nivel profesional, tiene entonces esa obligación, verificar la aplicación de los procedimientos que se le hagan a esa cadena de custodia. Y sería entonces el garante de que esto se aplique en debida forma, porque de no ser así tendría que formular la denuncia respectiva ante la autoridad competente, porque entonces estaríamos frente a un procedimiento irregular por parte de esos funcionarios de policía judicial que serían los encargados de todo el manejo y aplicación de los protocolos de la cadena de custodia de las pruebas que se vayan recaudando para el proceso penal. Asimismo, realizar ante el juez con función de control de garantías los trámites necesarios para garantizar la protección y la atención de las víctimas, testigos e intervinientes que se pretendan presentar en la actuación penal. Entonces, el fiscal es el que tiene que, en este caso, este perfil, es el que tiene que velar por presentar esas solicitudes ante el juez que está actuando, que sería el juez penal de circuito especializado. Asimismo, celebrar preacuerdos con el imputado o acusado y aplicar los mecanismos de justicia restaurativa o el principio de oportunidad para ser presentados ante el juez competente, o sea, ante el juez penal de circuito especializado, para que entonces se pueda dar aplicación a esa solicitud. Asimismo, y lo mencionábamos inclusive el lunes, el trabajo mancomunado que existe entre el fiscal y la policía judicial. Entonces aquí encontramos una función muy específica de ese trabajo en equipo, y es diseñar con la policía judicial el programa metodológico de la investigación en todas las investigaciones bajo su coordinación. Y todo esto de acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas que estén vigentes para estos efectos. Entonces aquí ya encontramos en primer lugar que ese fiscal delegado tendrá el deber de diseñar con la policía judicial ese programa metodológico de la investigación, pero cuando lleguemos a observar lo que es el perfil o las funciones del perfil de policía judicial, vamos a encontrar que se invierte.
Es decir, también el policía judicial tiene a cargo esa responsabilidad de trabajar con el fiscal en el desarrollo y aplicación de esa metodología de investigación. Entonces lo vamos a encontrar prácticamente como una función específica transversal para fiscal delegado y también para policía judicial. También encontramos otra de esas funciones específicas, porque pues sí tenemos que son varias las funciones específicas de ese fiscal delegado, y es dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que cumplen los servidores asignados a su despacho. Es decir, a cada fiscal le asignan, dependiendo la ciudad, dependiendo del municipio, le asignan 1 o 2 investigadores. Y entonces el fiscal es quien tiene que dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que cumplirían esos funcionarios que se le asignan a su despacho. O sea que es quien dirige, coordina y lidera esos procedimientos. Luego también tiene como función organizar, adelantar y asistir a los comités técnico-jurídicos de revisión de la situación de los casos de acuerdo con la normativa vigente. O sea que también se presentan comités en los cuales deben asistir estos fiscales para revisar las situaciones de los casos, es decir, cómo están los casos. Todo esto de acuerdo con la política criminal que se encuentre vigente al momento del ejercicio. También aplicar en los procesos que les sean asignados las estrategias de priorización, ¿sí? Priorización y contexto de acuerdo con las directrices del fiscal general de la nación. Es decir, en los procesos que les lleguen a ese fiscal delegado a su despacho por reparto, ese fiscal debe aplicar las estrategias de priorización y contexto que el fiscal general de la nación dicte como directriz de aplicación. Entonces, ya sí tendría ese fiscal delegado que tener en cuenta no solamente la Constitución, la ley, sino también mirar las directrices proferidas por el fiscal general de la nación, que es el máximo director de ese órgano de persecución penal. Asimismo, ser fiscales de apoyo en los casos en que sean especialmente asignados. Significa esto que puede que lo asignen como fiscal de apoyo en algún procedimiento o en algún caso específico. Y allí entonces le tocaría servir como fiscal de apoyo. También le corresponde asesorar en los temas que le sean requeridos por su superior inmediato, de acuerdo con el marco de sus funciones. Es decir, no es que le van a imponer la carga de asesorar en algo que no corresponde, sino que tiene que ser una asesoría de acuerdo con lo que se le solicite por parte del superior inmediato, pero todo es conforme a sus funciones, no serán funciones fuera de las que le corresponde, pero sí le correspondería la asesoría de acuerdo con el requerimiento del superior inmediato. Asimismo, representar a la Nación, Fiscalía General de la Nación ante las instancias internacionales cuando a ello hubiera lugar por delegación especial del fiscal general de la nación. Es decir, si le hacen ese nombramiento o esa delegación, debe entonces hacer la representación de Colombia, de la Fiscalía General de la Nación específicamente, ante esos, digamos, organismos internacionales o instancias internacionales en caso de que se le haga esa delegación especial. Asimismo, actualizar los sistemas de información de la, o sea, mejor dicho, en todas las variables, ¿cierto? Entonces, todos esos sistemas de información a que tenga
acceso el fiscal delegado, tiene entonces la obligación de hacer las actualizaciones pertinentes, y esto en cuanto a todas sus variables, y todo esto de acuerdo con sus competencias. No le va a corresponder hacer lo que no es de su competencia. La actualización de esos sistemas de información siempre va a ser conforme con las competencias de este fiscal delegado, del que venimos hablando, que es, recuerden, les reitero, fiscal delegado ante los jueces penales de circuito especializado. Asimismo, adoptar mecanismos de coordinación y trabajo conjunto. Aquí volvemos ya a encontrar, digamos, una relación un poco más estrecha entre el fiscal y la policía judicial en esta función, ya que es adoptar mecanismos de coordinación y trabajo conjunto, especialmente con la policía judicial. Entonces, no solamente es dirigir, coordinar todos digamos, esas investigaciones que se realizan, sino también trabajar en equipo con la policía judicial. Policía judicial asignada a su despacho para el ejercicio de las funciones de investigación penal. Asimismo, a aplicar las directrices y lineamientos de la arquitectura institucional y el sistema de gestión integral de la Fiscalía de la Nación. Esto significa entonces que ya todas esas directrices que se le provieran a estos fiscales delegados debe entonces aplicarlas. Y esto en cuanto a la arquitectura institucional. Esto tiene que ver es con la estructura en sí del mismo órgano de persecución penal llamado Fiscalía General de la Nación. Y llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral de los servidores a su cargo, es decir, hacer esa evaluación de cómo están desempeñando sus funciones todos los funcionarios que están a su cargo porque han sido asignados a su despacho. O sea que no solamente dirigir, coordinar y trabajar en equipo, sino también evaluar cómo es el desempeño de esos servidores que se le asignan a su despacho, ¿cierto? Entonces es una evaluación del desempeño laboral, ¿sí? Y asimismo, las demás funciones especiales que le sean asignadas por la ley, por el jefe inmediato o delegadas por el fiscal general. Entonces, si bien estas son las funciones específicas, puede que durante el ejercicio de su función de fiscal delegado se profiera alguna ley de la República que le asigne algunas otras funciones. O puede que el jefe inmediato le asigne unas funciones adicionales, obviamente que conforme con la naturaleza de su cargo, o puede también que el fiscal general de la Nación profiera alguna directriz en la cual también se le encomiende alguna otra función específica. Continuemos hablando ahora entonces de lo que es el investigador experto, que también es una de las vacantes. Entonces, el investigador experto tiene unos requisitos mínimos de estudio, así como mencionamos para el fiscal delegado ante los jueces penales de circuito especializado. Vamos a observar entonces que ese investigador experto tiene unos requisitos mínimos de estudio y es título profesional en ciencia política. O sea, vamos a mirar cuál de estos puede servir, cualquiera de estos. Título profesional en ciencia política, sociología, estudios socioculturales y lenguaje, historia, psicología, trabajo social, antropología, sociología, economía, derecho, informática, ingeniería y ciencias afines. Entonces nosotros aquí ¿qué encontramos? Que cualquiera de estas profesiones
aplican como requisito mínimo para, para aspirar a ser investigador experto, ¿sí? Cualquiera de los títulos que acabo de mencionar. Y estas ciencias afines siempre van a ser conforme con las funciones del cargo. Entonces, encontramos nosotros que esas ciencias afines tienen estrecha relación con las funciones del cargo. Asimismo, se exige entonces título de posgrado en la modalidad de especialización o maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Para poder acreditar estos títulos, el aspirante no solamente debe presentar pues, los documentos que lo acrediten como profesional, sino también matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. Es decir, si se otorga tarjeta profesional, pues entonces se va a requerir también que se aporte la misma, ¿cierto? Se exigen unos requisitos mínimos de experiencia para este investigador experto, perdón, y se mencionan 6 años de experiencia profesional, ¿sí? En este orden de ideas que venimos desarrollando, aquí no se nos habla de una equivalencia por estudios, no se nos menciona la equivalencia, como sí se nos mencionaba hace un rato. ¿Cuál es el propósito principal del investigador experto? O como un propósito principal se denomina, pero que podemos verlo desde la parte general. Y diríamos que entonces es planear, orientar y realizar las actuaciones operativas o técnicas en la investigación criminal con aplicación de conocimientos especializados en análisis criminal, particularmente dirigido a estructuras criminales organizadas, creación de contextos o criminalidad de alto impacto, así como las demás actividades establecidas dentro del ámbito de la investigación penal para la búsqueda de indicios y evidencias que permitan el esclarecimiento de hechos delictivos. Todo esto de acuerdo con los programas metodológicos, las políticas establecidas y la normativa vigente. Entonces, este sería, como quien dice, el propósito principal, que lo que nos muestra es una mirada global de lo que sería el ejercicio o lo que sería la misión de ese ejercicio del investigador experto. Asimismo, encontramos unas funciones esenciales para este investigador experto y tenemos que decir que además de que ese investigador experto debe ejercer las funciones de policía judicial establecidas en la ley, el investigador experto también deberá, primero que todo, elaborar con el fiscal respectivo el programa metodológico a que ha sido designado conforme a los procedimientos, protocolos establecidos en la normativa vigente. Entonces vemos que aquí ya se invierte esa función específica que también la tiene el fiscal delegado, como decíamos ahora, sino que allá se decía que el fiscal es el que dirige, desarrolla y trabaja mancomunadamente o en equipo con la policía judicial y aquí ya en este caso con el investigador experto. Entonces vemos que se va mostrando cómo se va fortaleciendo un equipo de trabajo dentro de ese despacho del fiscal a través de esa policía judicial, a través de ese investigador experto
y que todo va dirigido por ese fiscal delegado. Es una función demasiado interesante. Asimismo, este investigador experto tiene como otra de las funciones específicas planear y ejecutar las estrategias científicas de análisis e interpretación de los elementos materiales probatorios y las actuaciones operativas y técnicas en la investigación criminal de acuerdo con esos protocolos y procedimientos establecidos para esos efectos específicos. Es decir, no planea o ejecuta ese investigador experto, estas funciones no las planea, las ejecuta, digamos, a su arbitrio, sino conforme con las normativas que le dan para que pueda aplicar en el proceso de investigación. No es que tendrá que llegar a diseñar su propia metodología, no. Tiene que aplicar el protocolo que se le pone en su conocimiento. Asimismo, tiene como función especial ejecutar las órdenes de policía judicial que le sean impartidas dentro de la investigación, en cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos de la normativa vigente. O sea que esto tiene términos. Cuando se habla de plazos, se habla de que tiene un término específico para el desarrollo de esa investigación. Y asimismo, tiene procedimientos establecidos para el desarrollo de esta ejecución de la orden de policía judicial. En cuarto lugar, tiene como función especial preparar con el fiscal del caso. ¿Cuál fiscal del caso? Porque dice fiscal delegado, ¿cierto? Los elementos materiales probatorios y evidencia física para ser presentados en juicio. Entonces, fíjense que volvemos a mirar cómo hay un trabajo tan estrecho y permanente entre el fiscal delegado, que finalmente es el titular del despacho, y este investigador experto, que es, digamos, uno de sus funcionarios de apoyo más importantes, porque es la persona que hace el trabajo de campo, el trabajo relevante, el trabajo que si bien es dirigido y coordinado por el fiscal, el que tiene que ir al lugar es el investigador, o el que tiene que hacer las entrevistas o buscar testigos y demás, y toda esta, digamos, ejercicio tan interesante y a su vez de mucho cuidado, es entonces el investigador experto. Y todo esto es en trabajo conjunto con el fiscal delegado, porque miren que esta función es preparar con el fiscal del caso todos sus elementos materiales probatorios y evidencias físicas finalmente presentados en juicio, es decir, ya todo ese material probatorio con el que se pretende demostrar la responsabilidad penal de un individuo, ¿cierto? Luego también tiene la obligación o la función especial de liderar y coordinar grupos técnicos, científicos y operativos, de acuerdo a los procedimientos y protocolos establecidos. Entonces, también hay un liderazgo que ejerce este investigador experto. No es solamente cumplir órdenes, también hay una de sus funciones específicas de liderazgo. Y ese liderazgo es para la coordinación de los grupos técnicos, científicos y operativos. ¿Y esto para qué? Para el desarrollo de las funciones que deben desempeñar esos grupos, que todo va encaminado al recaudo de pruebas. Todo va encaminado hacia allá. Asimismo, tiene como función especial analizar y procesar la información delictiva para desarrollar perfiles delincuenciales, o sea, para poder identificar el perfil del presunto responsable de la conducta punible que se está investigando, ¿cierto? Entonces ahí realizan bases de datos,
mapas de criminalidad, y todo esto con base en unos procedimientos y protocolos que se le ponen en su conocimiento. Y todo esto también como fundamento en las normas que estén vigentes en ese momento. Asimismo, aplicar su conocimiento especializado en la elaboración de contextos y apoyar la priorización de situaciones y casos, especialmente cuando se trate de estructuras criminales organizadas o criminalidad de alto impacto, cuando le sea requerido. Es decir, ahí tiene entonces en cualquier momento el requerimiento para que se encargue entonces de aplicar su conocimiento especializado en esta función. Asimismo, debe elaborar y rendir los informes de policía judicial que les sean requeridos. Y todo esto, ¿cómo lo hace? Siguiendo los procedimientos y estándares de calidad y la normativa vigente. O sea que, insisto en que no es que sea al arbitrio, sino que tiene que ceñirse a unos protocolos y a unas normas vigentes. También tiene como una función especializada, específica, perdón, acudir oportunamente como testigo en los procesos en que sea solicitada su declaración, de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos. Es decir, si se solicita en un proceso que acuda como testigo, obviamente para dar su declaración con todas esas pruebas recaudadas, con toda esa investigación realizada, debe acudir oportunamente para contribuir con esa administración de justicia. Asimismo, se le da la posibilidad, como una función específica, de proponer. Ahora dijimos un liderazgo, ahora tenemos una forma también de liderar, y es a través de proponer estrategias de análisis criminal, de custodia y interpretación de elementos probatorios, de acuerdo con los estándares de calidad que se requiera, ¿sí? Pero también registrar oportunamente en los sistemas de información las actuaciones de policía judicial que le sean asignadas. Es decir, en las actuaciones de policía judicial que se le encomiende, debe registrarlas oportunamente en los sistemas de información. Y todo eso siempre va a ser de acuerdo con los procedimientos establecidos y estándares de calidad requeridos. Asimismo, tiene la función específica de proyectar y presentar planes de trabajo para estudios de mejoramiento. En el diseño de nuevas estrategias de investigación, de acuerdo con todas las políticas, procedimientos y protocolos establecidos y con los criterios y estándares de calidad. Entonces, fíjense que ahí vienen varios puntos de liderazgo, no solamente es acatar órdenes, también es aportar a la fiscalía mediante esos, digamos, esos proyectos que proponga para el mejoramiento de la función, ¿cierto? Entonces, es un cargo que me parece a mí que es muy relevante, porque no es solamente el acatamiento de una orden, es también la posibilidad de hacer aportes importantes en beneficio del desarrollo o del cumplimiento de las funciones de ese despacho del fiscal. También tiene una función específica, que es diseñar y ejecutar programas y proyectos de acuerdo con las necesidades identificadas. Entonces, esas necesidades identificadas las vemos enmarcadas en el ejercicio de la función, ¿sí? Desde ahí, ¿cuáles necesidades se identifican? De acuerdo a esas necesidades que logra identificar el investigador experto, que es, digamos que para él puede ser muy fácil identificarlas, dado que es el que está, digamos que haciendo el trabajo de campo. En ese orden de ideas podría entonces diseñar y ejecutar ese tipo de programas o proyectos que vayan encaminados a, digamos, a satisfacer esa necesidad del ejercicio. Asimismo, emitir y revisar conceptos técnicos según su competencia
y de acuerdo con los términos establecidos y lineamientos institucionales. Entonces, aquí podemos observar un protagonismo o una participación muy activa de este investigador experto. También contribuir con la elaboración de los documentos requeridos dentro del sistema de gestión integral de competencia de la Policía Judicial. También le toca o le corresponde adelantar estudios, analizar, interpretar resultados y presentar informes de carácter técnico y estadístico requerido por la dependencia a la que se encuentra asignado. Y esto de acuerdo con los procedimientos o lineamientos institucionales. O sea que todo esto tiene manuales. También tiene otra función específica y es proponer y desarrollar actividades para brindar atención y protección inmediata a las víctimas, testigos y personas hasta que el programa de protección impulse las medidas pertinentes de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa vigente. O sea que esto es más a prevención. Entre tanto, la unidad de protección a quien le compete, ya como quien dice, activa los protocolos de protección para esas víctimas, para esos testigos, para esas personas que hacen parte del proceso. Entonces, el investigador experto lo que hace en este caso entonces es a prevención, proponer y desarrollar esas actividades de protección. Reitero, para la víctima o las víctimas del delito, los testigos y personas que tengan alguna relación con el delito, no refiriéndome a los que lo han cometido, sino a las personas que se han visto afectadas o que han sido testigos del hecho. Asimismo, adoptar mecanismos de coordinación y trabajo conjunto, especialmente con el fiscal coordinador de la investigación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, se sigue estrechando mucho más la relación laboral entre el fiscal delegado y este investigador experto del que venimos desarrollando o mencionando cada una de estas funciones específicas del cargo. También tiene la función específica de llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral de los servidores y cumplir con las obligaciones del evaluador de acuerdo con el sistema de evaluación vigente, siempre y cuando esa función se le delegue por el jefe inmediato. Es decir, esta función es porque se le delegue, no es una función específica dentro de su cargo, sino porque se le delegue en el ejercicio de su cargo por su superior inmediato, ¿sí? Asimismo, ejecutar las acciones requeridas para conservar y mantener el archivo documental que soporte las actuaciones de la dependencia. Entonces, la conservación del archivo que soporta las actuaciones de la dependencia debe entonces ejecutar las acciones tendientes a esta conservación este investigador experto. Es otra de sus funciones, ¿cierto? Ya lo que es el tema del archivo de diligencias y documentos que sean propios de la investigación. También aplicar las directrices y lineamientos de la arquitectura institucional y del sistema de gestión integral de la Fiscalía General de la Nación, tal cual lo tiene como una función específica el fiscal delegado, como lo mencioné ahora. Y finalmente, desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y aquellas inherentes que desarrolle la dependencia y el titular del cargo. Entonces, tenemos que decir aquí algo, que cuando el cargo esté ubicado en la Dirección de Protección y Asistencia, cumplirá las siguientes funciones. Es decir, si el cargo es de Dirección de Protección y Asistencia, se cumplen unas funciones adicionales por parte de ese investigador experto.
Primero, realizar estudios técnicos de evaluación de amenaza y riesgo a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal, ¿cierto? Pero también de los servidores de la Fiscalía General de la Nación y asimismo de las víctimas o testigos del Programa de Protección de Justicia y Paz. Entonces, esto siempre y cuando se requiera. En segundo lugar, ejecutar las actividades de investigación para, digamos, dar cumplimiento a los objetivos y parámetros establecidos en las normas vigentes. Entonces, actividades, en este caso, actividades de investigación protectiva o protectora, ¿cierto? Que estén dentro de esa normativa o de esos protocolos que se le pongan en su conocimiento para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, elaborar y rendir los informes de evaluación técnica de amenaza y riesgo, siguiendo los procedimientos y estándares de calidad y normativa vigente. Asimismo, revisar y aprobar los informes de evaluación técnica de amenaza y riesgo. Entonces, hay unas funciones adicionales cuando estos investigadores expertos pertenecen a esa dirección de protección. Asimismo, les corresponde liderar y coordinar grupos de trabajo cuando les sea requerido por el director de protección y asistencia. O sea, que siempre y cuando se lo requiera, si no, pues no lo va a tener que hacer. Registrar oportunamente en los sistemas de información las actuaciones de policía judicial que les sean asignadas, tal cual es una obligación o una función específica, aunque no pertenezca a esa dirección de protección y asistencia. O sea, aquí también la tiene, pero ya sería directamente en la dirección de protección y asistencia. También tiene, digamos que, estos son también como unas funciones transversales que se aplican, sea o no sea designado a la dirección de protección y asistencia, y es proyectar y presentar planes de trabajo para estudios de mejoramiento del diseño de nuevas estrategias de protección. Entonces, fíjense que venimos aquí a encontrarnos unas funciones específicas transversales, es decir, pertenezca o no a la dirección de protección y asistencia, le va a corresponder hacer igual este tipo de, o cumplir con este tipo de funciones. También dice acá, diseñar y ejecutar programas y proyectos de acuerdo con las necesidades identificadas y la normativa vigente, o sea, que volvemos con otra transversal. Asimismo, emitir y revisar conceptos técnicos según su competencia y de acuerdo con los términos establecidos y los lineamientos institucionales, vuelve otra transversal. Y también contribuir con la elaboración de los documentos requeridos dentro del sistema de gestión. Entonces, se le requiere la elaboración de los documentos dentro del sistema de gestión, o sea, de ese sistema que se encarga de dirigir la gestión de la fiscalía como tal. Y esto específicamente de la policía judicial. Asimismo, adelantar estudios, analizar e interpretar resultados y presentar informes de carácter técnico y estadístico. Entonces, esto es otra función específica transversal, pertenezca o no a la Dirección de Protección y Asistencia. También adoptar mecanismos de coordinación y trabajo conjunto, especialmente con el fiscal coordinador de la investigación en el ejercicio de sus funciones. Continuamos con las transversales. Y también llevar a cabo la elaboración del desempeño laboral de los servidores y cumplir con las obligaciones del evaluador. Y esto en los casos que se le asigne esta función por el jefe inmediato en esa dirección de protección y asistencia. Asimismo, ejecutar las acciones requeridas para conservar y mantener el archivo documental que soporta las actuaciones de la dependencia.
¿cierto? Y todo esto es conforme con los protocolos que tiene la institución. También, como digamos, función específica transversal, pertenezca uno a la Dirección de Protección y Asistencia, aplicar las directrices y alineamiento de la arquitectura institucional y el sistema de gestión integral de la Fiscalía General de la Nación, y desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia y a la profesión del titular del cargo. Bueno. Hablemos entonces aquí ya para ir saliéndonos un poco de digamos, de estas funciones específicas de ese investigador experto. Encontramos nosotros lo que son el profesional especializado, investigador experto que tiene el título de profesional especializado. Entonces, el requisito mínimo de estudio sería el título profesional en administración pública, administración financiera. Pero bueno, antes de continuar con estos requisitos mínimos de estudio, permítanme alguna corrección, porque el profesional especializado es otro nivel, ¿cierto? Tenemos varios niveles, mencionamos al principio: nivel profesional, nivel técnico, nivel asistencial. Este profesional especializado, entonces estamos diciendo de que es ya una persona que aspira a una vacante mucho más específica, con unos estudios aún inclusive más, o sea, la exigencia en los requisitos es un poco más exigente, se exige un poco más en cuanto a la experiencia, en cuanto a los títulos y demás, pero también obviamente que se encuentran con unos salarios demasiado interesantes. Y a esto hay que sumarle la estabilidad laboral cuando la persona se vincula de carrera o por mérito, por curso de mérito, ¿cierto? Entonces, el profesional especializado tiene unos requisitos mínimos de estudio, y esos requisitos mínimos de estudio tiene, digamos que se le exige título profesional en administración pública, pero también cumplen los que tienen los siguientes títulos profesionales: administración financiera, administración de sistemas informáticos, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, sistemas de información, ingeniería de sistemas de información, sistemas de información y documentación, estadística, derecho y ciencias políticas, profesional en criminalística, profesional en investigación criminal, gerencia de la seguridad y análisis sociopolítico, economía y finanzas internacionales, comercio exterior, finanzas y relaciones internacionales, ciencia política y gobierno, ciencia política y relaciones internacionales, ciencia política, gobierno y relaciones internacionales, relaciones internacionales y título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. También se exige como requisito la matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. Resulta que este profesional especializado o este cargo, estas vacantes tienen también un propósito principal, y es diseñar y ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades de la dependencia tendientes al logro de las metas y objetivos institucionales.
de acuerdo a su especialidad y a las políticas y procesos de la entidad y a la normativa vigente. Resulta que este profesional especializado, para lo cual hay unas vacantes, tiene, o mejor, tiene unas funciones esenciales. Y esas funciones esenciales, a saber, serían realizar estudios que busquen el mejoramiento institucional en la prestación de los servicios a cargo de la entidad, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces, aquí ya el ejercicio es más de realizar unos estudios, hacer unos análisis, unos estudios que conlleven o que busquen el mejoramiento institucional en la prestación de los servicios. O sea que ya va más dirigido a buscar un plan de mejoramiento permanente de la entidad. También tiene como función esencial realizar conceptos técnicos, documentos y actos administrativos relacionados con los propósitos y objetivos de la dependencia, de acuerdo con su especialidad y los procedimientos y normativa vigente. Pero también no solamente es de hacer los estudios y de, digamos, emitir los conceptos técnicos, sino también ejecutar e implementar los proyectos y programas de la dependencia para contribuir al mejoramiento institucional. O sea que digamos que aquí se requiere que ese profesional sea especializado es por las funciones, digamos, tan específicas o que requieren de unos estudios y unos procedimientos, digamos, mucho más enmarcados dentro de lo que podríamos decir el mejoramiento de la institución. También tiene una función esencial que es apoyar la planeación de los procesos de la dependencia y la formulación de los planes operativos anuales. O sea que el trabajo de esta planeación es, si bien es anual, es porque se programa de forma anual, no obstante el trabajo es permanente. También ejecutar y hacerle seguimiento a las actividades de los procedimientos, planes operativos anuales y de los proyectos a cargo de la dependencia. Y entonces, el hacer ese seguimiento va encaminado es a buscar el mejoramiento, dado que se identifiquen algunas falencias. También tiene la función esencial de participar en las juntas, consejos, comités y reuniones a los cuales se le convoque, ¿cierto? Por parte de su superior inmediato. También formular, consolidar y analizar indicadores y estadística para lo que es la gestión de la mejora continua de la dependencia o del proceso. Entonces, aquí nosotros continuamos observando de que ese profesional especializado lo requiere la Fiscalía General de la Nación más para buscar mejoramiento en la función de la institución como tal. Y ya sabemos que la Fiscalía General de la Nación es el órgano de persecución penal del Estado colombiano. Entonces, vemos de una forma muy positiva que se estén preocupando por mejorar el servicio que se presta. También tiene una función esencial este profesional especializado, que es resolver peticiones y consultas de acuerdo a su especialidad y a los lineamientos de su superior inmediato y de acuerdo con las normas internas de la Fiscalía General de la Nación. Permítanme, por favor, voy a conectar a la energía este cable que percibo
Tranquilo, profesor. Mientras usted conecta pues el computador para que no se descargue, invito a las personas que nos están acompañando en Facebook en dejar su like y me encanta. Sabemos que este seminario está siendo de mucha importancia para todos ustedes para que puedan saber qué OPC elegir en el momento de la presentación o de inscribirse en la convocatoria de la Fiscalía. Entonces, esperamos que lo estén aprovechando bastante. Recuerden dejar su like y me encanta si esto les está siendo de gran ayuda para elegir esa OPC, ¿de acuerdo? Recuerden que la clase anterior del martes trató sobre cómo inscribirse en la convocatoria. En ese seminario pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Facebook y en la sección de videos van a encontrar ese seminario donde les enseñamos a inscribirse en la convocatoria. Continuamos entonces viendo los perfiles. Profesor, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, continuando con estas funciones esenciales del profesional especializado, encontramos también que tiene dentro de estas funciones elaborar y realizar informes técnicos y de gestión, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa vigente que reglamenta tales procedimientos. Llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral de los servidores y cumplir con las obligaciones del evaluador. Pero esto siempre y cuando se le asigne esa función por el jefe inmediato. También tiene una función esencial y es ejecutar las acciones requeridas para conservar y mantener el archivo documental que soporte las actuaciones de la dependencia, que es una función transversal a la del investigador experto. Asimismo, tiene otra función transversal con el investigador experto, que es aplicar las directrices y lineamientos de la arquitectura institucional y el sistema de gestión integral de la Fiscalía General de la Nación. Y asimismo desempeñar las funciones asignadas por el jefe inmediato de aquellas que desarrolla la dependencia y a la profesión del titular del cargo. Entonces, si pudiéramos hacer un análisis digamos, de las funciones esenciales de ese profesional especializado, van más dirigidas digamos, al mejoramiento del ejercicio de la acción penal que cumple la Fiscalía General de la Nación dentro del territorio nacional. También se nos menciona aquí como una nota adicional de que las personas que ocupen estos cargos podrán desempeñar funciones permanentes o transitorias de policía judicial siempre y cuando el fiscal general de la Nación le asigne dichas funciones por estricta necesidad del servicio. Es decir, en caso de que se requiera de carácter urgente, de que se apoye ese ejercicio de policía judicial. Áreas de trabajo para los técnicos. Pasemos al nivel técnico. El nivel técnico tiene varias áreas de trabajo, ¿sí? Entre ellos mencionamos asistente de fiscal, investigador, agente de protección y seguridad, secretario ejecutivo. Entonces, para cualquiera de estos, digamos, estas áreas de trabajo del nivel técnico, pues también se requiere unos títulos de formación que tenemos que mencionar lo que son, por ejemplo, título de formación tecnológica. Entonces, el nivel técnico nos va a exigir título de formación tecnológica o de formación técnica profesional. Hay que tener cuidado porque hay personas que tienen formación técnico-laboral y que aquí se está exigiendo es tecnológica o técnico profesional. Y esto por un año de experiencia relacionada, o sea que aquí se nos aplica
la experiencia equivalente o relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. Bueno, aquí encontramos que también 3 o 4 años de experiencia. Ese es el tiempo que se exige como experiencia para ocupar estos, digamos, estas vacantes, ¿cierto? Y esa experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido. Y viceversa, o sea que aquí entonces se nos presenta la equivalencia, reitero, que se nos permite acreditar experiencia a través de títulos de formación tecnológica o técnico profesional. Aquí encontramos entonces también dentro de la experiencia dentro de la formación, un año de educación superior por un año de experiencia y viceversa. O sea que aquí también se nos presenta la equivalencia en cuanto a la experiencia versus la formación académica. O nos mencionan o por 6 meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 60 horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. También encontramos como otro requisito diploma de bachiller en cualquier modalidad por aprobación de 4 años de educación básica secundaria y un año de experiencia laboral y viceversa. O sea que aquí entonces también entonces se nos está dando esa exigencia, a su vez esa equivalencia. Bueno, entonces también se nos está aquí exigiendo o se nos está dando la alternativa que es o por aprobación de 4 años de educación básica secundaria y CAP del SENA, que es certificado de aptitud profesional. Luego también se nos exige lo que es la aprobación de un año de educación básica secundaria por 6 meses de experiencia. Se nos sigue mencionando lo que es las equivalencias y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. Es decir, que se tenga que acreditar también la formación de básica primaria. Creo que ya el martes en la capacitación que estuvieron se les indicó entonces la forma de la inscripción, como mencionaba ahorita el compañero, y asimismo cómo se hace el cargue de los documentos a estas plataformas. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se establecerá de la siguiente forma. Entonces nos menciona el requisito 3 años de educación básica secundaria o 18 meses de experiencia por el certificado de aptitud profesional por el SENA. Entonces aquí también se nos hacen unas equivalencias. Y entonces aquí nosotros lo que encontramos es un sinnúmero de requisitos en cuanto a lo que son las equivalencias. Dan muchas alternativas, muchas posibilidades de poder acreditar la experiencia laboral a través de la acreditación de estudios, ¿cierto? Entonces, también aquí se nos habla de lo que tiene que ver con el asistente fiscal, se nos habla del asistente del fiscal y se nos menciona que deberá apoyar ese asistente el desarrollo de las actividades requeridas en el ejercicio de la acción penal en los despachos de fiscalía, ¿cierto?
Ya el técnico investigador nos dicen que realiza y controla labores técnico-científicas de recolección de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información pertinente para el adecuado desarrollo de las investigaciones y actuaciones operativas en la investigación criminal. También entonces el agente de protección y seguridad, para ir concluyendo, tiene entre sus tantas funciones diseñar, planear y ejecutar las actividades de protección y seguridad de testigos, víctimas e intervenientes en el proceso penal y servidores, bienes e instalaciones de la entidad y estudios de amenazas y riesgos. Pero también tenemos, como mencioné hace un rato, el secretario ejecutivo, que es de nivel técnico también, tendría entonces como función básica y general, digámoslo así, organizar y realizar las labores logísticas y administrativas que apoyen la labor de la dependencia para contribuir en la correcta prestación del servicio. Ese secretario administrativo entonces sería asistente, auxiliar. Secretario administrativo también entonces nos encuentra un propósito principal, que es apoyar las actividades administrativas de comunicación, correspondencia de archivo. Y esto buscando siempre, digamos, lo que son, o lo que es el cumplimiento de los estándares de calidad, ¿sí? Tiene también unas funciones esenciales, las cuales entonces los invito a que consulten directamente en esta convocatoria, puesto que la información es demasiado extensa y aquí hemos tratado como de sintetizar lo que más hemos podido sin dejar de lado lo relevante. Entonces la invitación es a que puedan ingresar a verificar lo que es esta convocatoria para que puedan entonces tener un panorama un poco más amplio, ya que en el tiempo que se nos ha ido acortando en este momento, pues ya la verdad no nos da para avanzar más, dado que, reitero, es muy extensa la información contenida en esta convocatoria. Entonces podemos ir concluyendo aquí. De acuerdo, profesor. De igual forma, nos queda bastante claridad respecto a los cargos que solicita la entidad en cuestión de técnico y profesional. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Creo que queda bastante clara para las personas cuál va a ser esa decisión que van a tomar en el momento de la elección de esa vacante para concursar por ese empleo público. A todas las personas que nos acompañaron, que casi 300, le cuento, profesor, que tiene una muy buena espalda, muchos seguidores, porque nos estuvieron acompañando casi 300 personas durante el partido de la Selección Colombia. Entonces, eso habla muy bien de lo que usted está haciendo, dándonos este seminario. De pronto, profesor, ¿desea dar algunas últimas palabras? Pues no, invitarlos a que tengan en cuenta esta convocatoria, ya que la vinculación con las entidades del Estado y en especial con la Fiscalía General de la Nación, primeramente pues da una estabilidad laboral bien interesante, máxime que los profesionales deben procurar de buscarla. Además, se contribuiría de una forma muy interesante a lo que es la administración de justicia y a la erradicación del crimen en nuestro país. Por lo demás, muchas gracias por la atención prestada. A usted, profesor. Muy seguramente al profesor Giovanni lo vamos a estar teniendo en algún otro seminario que vamos a preparar para toda nuestra comunidad GEART. Mientras tanto, no nos queremos ir sin antes realizar una invitación a el ciclo de seminario que estamos desarrollando actualmente. Con este finalizamos de la Fiscalía, pero les contamos que venimos desarrollando el segundo ciclo temático del concurso docentes.
Si bien ustedes nos estuvieron acompañando en ciclos anteriores, por ejemplo, en el del tema de comprensión lectora, queremos que nos sigan acompañando en el de matemática, en el de razonamiento matemático. Son los próximos 4 miércoles a las 4 de la tarde y entonces nos estamos encontrando precisamente el miércoles en ese seminario y en el NotiGeArt, como es habitual, que cada miércoles les entregamos todas las novedades que nos da la CNSC de todos los procesos de selección. Mientras tanto, entonces, al profesor Giovanni, un agradecimiento enorme a toda nuestra comunidad GEAR por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a esperarlos en próximos seminarios y los invitamos a prepararse. Recuerden que son muchas convocatorias las que vienen en proceso. También estaremos realizando seminarios o encuentros del concurso ICBF para darles claridad sobre esa convocatoria. Mientras tanto, entonces, recuerden prepararse. Este concurso ya tiene definidas sus etapas y los invitamos a ingresar a nuestro campo o a nuestro portal grupogeart.com. Allí encontrarán el curso de la Fiscalía, donde ustedes pueden revisar todos esos temas que van a ser evaluados y matricularse según el nivel jerárquico que nos acaba de dar la explicación el profesor. También pueden revisar los anteriores seminarios de este concurso de la Fiscalía, el del lunes 11, donde les contamos todas las generalidades de la entidad, y el del martes 12, donde les enseñamos a inscribirse. Si tienen alguna duda, los invitamos a que nos escriban a nuestro WhatsApp o al correo electrónico que pueden encontrar en nuestro portal. Entonces, nuevamente les extendemos este agradecimiento y nos estaremos encontrando nuevamente. Como les digo, un fuerte abrazo al profesor Giovanni y a toda nuestra comunidad GEART y nos estaremos encontrando próximamente. Una feliz noche. Gracias.